tienes haciendo monos ya profesionalmente? Antonio, a ver si Se me me olvida. quita el silenciador. ¿Cuánto? Perdón, se me olvida. Imagínate, ¿cuánto llevará de monero? Que ya se le olvidan las cosas. Pero Antonio Helguera, ¿cuánto tienes haciendo monos? Empecé a publicar en diciembre de 1983. O sea que vas para ¿Para 40 años? 30 ¿O años. 30 años? Yo te pregunto esto, no porque No, es broma para... eso de exhibirte, pero déjame preguntarte, ¿hoy es más fácil publicar que hace 40 años o más difícil? Y te lo voy a preguntar por esto, porque el gobierno de la Cuarta Transformación le ha dado un machetazo a los medios de comunicación con lo del presupuesto oficial, la publicidad oficial. Y muchos medios para sobrevivir han tenido que recurrir a ese amaciato con el poder económico, el empresarial, los Claudio X González, los Gustavo de Hoyos y el etcétera que ya conocemos, que obviamente ejerce una presión, le guste o no aceptarlo a muchos medios de comunicación. ¿Eso te ha afectado? Hoy puedes decir que estamos en una situación crítica también. Te lo pregunto abiertamente porque han salido de diferentes medios, compañeros, amigos, y pareciera que si hoy ya no hay censura del gobierno, sí hay medios que se están autocensurando dependiendo de cuál sea la mano que les da de tragar, como lo dice mi frase de batalla. Mira, es que yo creo que hay que poner en clara dos situaciones. Una cosa es el tema de la censura y otra cosa es la crisis económica que sufren muchos medios, no solo en México. Es decir, es sabido que la llegada del Internet y las redes sociales, de YouTube, etcétera, ha puesto en crisis a los medios tradicionales. Eso ha llevado incluso a que los primeros en sufrirlo fueron los medios impresos, obviamente. En el mundo han cerrado ya periódicos emblemáticos o revistas emblemáticas, o solamente se mantienen con una versión online, etcétera. Pero también ha afectado a la televisión. Es decir, esa es una crisis real, mundial, que afecta a los medios tradicionales y que los obliga, les ha llevado a una merma económica importante, a pérdida de lectores, etcétera, y que los ha obligado a reducir sus plantillas, si es que no cerrar de plano, como estaba yo diciendo, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Y esa crisis también afecta a los medios mexicanos, desde luego. Pero por otro lado, está el tema de la censura. Eh, Desde que yo empecé a publicar en periódicos, hasta la fecha, el panorama es más o menos el mismo. Es decir, los espacios donde realmente existe la libertad de expresión son unos cuantos. Y generalmente durante la época del priismo estuvieron bajo asedio permanente. No cambió mucho el panorama cuando gobernaron los panistas, Fox y Calderón. Es decir, desde hace mucho tiempo, los espacios de libertad de expresión, los medios realmente democráticos y libres, se cuentan con los dedos de una mano, y sobran bastantes, de hecho. Y así sigue siendo hoy en día. El panorama sigue igual. La única diferencia es que ya no están ni PRI ni PAN en el gobierno, ya no existe esa presión por censurar. Yo trabajo en la jornada desde 1985 y me ha tocado ver el asedio y la presión de los gobiernos priistas y panistas en contra de este periódico, que es uno de esos medios que se cuentan con los dedos de una mano. Eh, el, la presión con la publicidad, los boicots de la publicidad y muchos otros tipos de amenazas y presiones directas para
para hacer que el periódico modifique su línea editorial. También es sabido que los medios necesitan de la publicidad para poder vivir, y eso es lo que escasea en estos tiempos. Ahora bien, lo que pasaba también, es decir, es muy claro el ejemplo, no es el único, pero el ejemplo del gobierno de Peña Nieto es paradigmático, porque Peña Nieto derrochó una montaña de dinero en promover su imagen en los medios, que fue inútil porque perdió las elecciones, su partido, pero era totalmente discrecional, le entregaba montañas de publicidad justamente a estos medios que hoy están enojados con López Obrador, porque López Obrador redujo esa cantidad de publicidad de una manera espectacular, lo cual ha ahondado la crisis que ya sufrían muchos de estos medios, de pérdida de lectores, de pérdida de ingresos, etcétera. Entonces, la única diferencia en el panorama, digamos, es que la censura ya no viene del gobierno, porque realmente yo no he sabido de ningún caso en que el gobierno actual haya censurado a un periodista o a un medio o Uy, haya hecho que despidan a alguien en específico, uy, como sí pasó, ya lo mencionaron ustedes hace un rato, que sí pasó con Carmen Aristegui, y sí pasó con el tema de Gutiérrez Vivo y con muchísimos otros periodistas, por no hablar, como ya también lo mencionaste, de los asesinatos. Es decir, la plaga de asesinatos de periodistas durante el sexenio de Peña Nieto fue escandalosa. Y por cierto, yo no vi que los Krauses, ni Aguilares Camines, ni López Dórigas, ni nadie de eso se solidarizara ni tantito con los colegas asesinados. no, Antonio, andas, nótese mi sarcasmo, andas muy mal. Dijo Sí, Rafael Loret de Mola que López Obrador había, sin pruebas obviamente, negociado con Televisa 1,000,000,000 de pesos en publicidad oficial con tal de que sacaran del aire a su hijo Carlitos Loret, alias Loretito, alias Los Montajes. ¿Cómo es posible que digas que no ha habido casos paradigmáticos? Broso y Loret dijeron que se fueron a Estados Unidos por culpa de López Obrador, porque lo hicieron enojar. sí. Pablo Iriart se fue a Estados Unidos porque ya no aguantó al autoritario de López Obrador. La pregunta es, ¿quién les cree a estos personajes? No, bueno, es lo que estábamos hablando cuando estábamos con el tema de la CIP. Es decir, estos medios y estos personajes construyen una realidad alterna, construyen su propia verdad, que es una mentira, es una posverdad, haciendo creer que esto es una dictadura. Es decir, la función de estos personajes y de estos medios es hacer creer que estos gobiernos progresistas en América Latina son en realidad dictaduras que lo primero que hacen es coartar las libertades civiles y la libertad de expresión y tatatín, tatatán. Entonces, incluso hacen el show de irse a vivir a Estados Unidos o irse a no sé dónde, y con medios creados con un financiamiento que desde luego no se molestan en explicárselo a la sociedad, quien financia Latinus, por ejemplo, aunque ya se está sabiendo, ¿no? Ya ha ido saliendo. Pero se trata de hacer este montaje, de hacer creer que esto es una dictadura y que es como Venezuela, eh, que, es, eh, que es cuestionable la comparación, por cierto, o que es como Cuba o no sé qué. El show llega, es decir, no solamente es que inventen, que hagan fake news, el show llega al grado de que hacen estas cosas, que se van del país porque se sienten perseguidos. Bueno, es un buen show, hay que reconocer, pero para montar un show así necesitas que alguien te financie la estancia en el extranjero. Esa es la pregunta, ¿no? Y que financie el medio desde el cual estás transmitiendo tus ataques contra el gobierno, y ese financiamiento es el que no nos aclaran. Dice Broso esta famosa frase suya de que al poder se le revisa. Sí, pero el poder es también el poder económico, como el que lo financia a él. Mm, sí, definitivamente. Y fíjate que estaba leyendo algunas declaraciones de Andrew Paxman, Manuel Pedrero, el profesor investigador de la División de Historia del CIDE, que fue entrevistado por los periodistas y dice que en México no se está viviendo una época de censura, pero sí de autocensura por parte de medios y periodistas que como Televisa prefieren no tener problemas con el poder en turno, particularmente con el presidente López Obrador, y que muestra un comportamiento similar a lo que sucedió en los años 90 del siglo pasado, con noticieros que evitan tocar los temas más espinosos. Pues entonces
va de la mano de un montaje, porque están construyendo una realidad mocha, una realidad que no existe del todo a través de sus pantallas, por conveniencia o por lo que tú quieras. Digo, conveniencia tiene que ser porque Televisa, nos guste o no, lo acepten o no, pero es el medio que más recibe lana de la cuarta transformación, aunque la publicidad oficial sea abismalmente menor a la que repartió Peña Nieto, Manuel. Manuel, Una disculpa, ya me pegaron aquí el tic. Sí, sí, échele. sí, Vicente, mira, yo no creo mucho en el término de la autocensura. La censura es cuando alguien te calla para que tú no hables. Ahora, sí creo en el derecho a guardar silencio. Uno como persona es dueño y amo de lo que dice. También cuando alguien calla, por ejemplo, hay una excelente frase, hay bocas que cuando callan hacen mucho ruido. Ahora, cuando se refieren a una empresa como Televisa, pues ahí no estamos hablando de una persona, ahí estamos hablando de una visión, ahí estamos hablando de un corporativo que obviamente su único objetivo es hacer dinero. Y Televisa sabe muy bien lo que representa López Obrador. Yo entiendo este tema de la publicidad oficial, que se le dé el privilegio a Televisa, también a TV Azteca. ¿Por qué? Porque no son tontos, Vicente. Incluso Televisa va a las conferencias mañaneras, tienen el primer asiento, la primera fila, y nunca preguntan, sus reporteros nunca preguntan, pero tienen la predilección de la nota, están siempre ahí pendientes. ¿Por qué se debe esto? Porque saben muy bien cuánto estarían perdiendo si estuvieran en contra de López Obrador. Saben muy bien que los patrocinadores pues son el único medio de subsistencia en estos momentos de Televisa. De hecho, en estos momentos algunas alianzas son tan tóxicas, son tan malas, que la única razón de su unificación se debe a que están en crisis. En el aspecto político, sin duda, es la coalición de Va por México, y en el aspecto televisivo, sin duda, es Televisa y Univisión. Ya ves que se crearon una alianza para crear un servicio de streaming que le haga competencia a Netflix, imagínate. En fin, esto yo lo entiendo no como autocensura, o sea, tú eres dueño de tu silencio y tú eres dueño de tus palabras. Eso de que por conveniencia, eso sí, pero que te censures por miedo, no, ahí es cuestión de cada quien. Y en el caso de Televisa me refiero a que no es una persona, tiene una línea Televisa y es hacer dinero. Y sabe que para hacer dinero en estos momentos, pues son sus patrocinadores que desde luego muestran sus comerciales. Y eso depende de la audiencia que tenga. En estos momentos nadie ve a Televisa, solamente este tantito. Si se dedicaran mal a hablar mal del presidente o a hacer notas de alguna clase que no sean a pro o en contra del presidente López Obrador, pues ese chanchito que tuvieran ahora sería nulo. Y eso no le vende nada bien a los patrocinadores. Entonces, en ese sentido, yo entiendo perfectamente por qué Televisa actúa como actúa y sobre todo para que también se entienda esta nueva realidad. Todos tenemos la libertad de decir lo que queramos, pero también hay Claro. que hacernos responsables de lo que decimos. Todos Oye, podemos Manuel, hablar lo que pensamos. entonces, aceptando sin conceder lo que estás diciendo, pues la está cajeteando Jesús Ramírez Cuevas o quien decida cómo se reparte el dinero, porque si tiene tan mermada la audiencia Televisa y TV Azteca, pues bajo qué términos les están entregando tantos millones del presupuesto de publicidad oficial, pero esa es harina de otro costal para otra mesa de análisis. Oye, por cierto, Elguera, eh, ¿cuánto chayote te da López Obrador? Les dio caviar